En esta clase vamos a hablar de hashing. Supongamos el siguiente problema. Tenemos que administrar una cochera donde entran 500 autos. La pregunta es, ¿cómo implementaríamos el registro de vehículos dentro del garage? Una opción sería ir guardando en un vector los registros de cada uno de los autos, patente, marca del auto, horario de ingreso, etc., en el orden en que ingresan. Sin embargo, una búsqueda en este vector debería ser secuencial, por lo cual tendremos un orden de complejidad o de n, en este caso 500. Para hacer más eficiente la búsqueda también podríamos ordenar este vector por patente y hacer una búsqueda binaria. De esta forma estaríamos bajando el orden de complejidad a logaritmo en base 2 de n, que en este caso nos daría 9. Una mejor opción podría llegar a ser, suponiendo que el tiempo de búsqueda es muy crítico y quisiéramos llevarlo a O de 1, eh, podríamos hacer coincidir la posición del registro dentro del vector con el propio valor de la clave. Por ejemplo, la patente AAA000 iría en la posición 1, la patente AAA001 en la 2 y así sucesivamente. El problema de generar un vector con estas características es que vamos a necesitar un vector de 17.576.000 posiciones, básicamente, lo cual no tendría sentido para guardar solo 500 datos. Para resolver este tipo de problemas surgen las funciones de hashing. Las funciones de hashing, también llamadas de dispersión, llevan una determinada clave a una nueva más manejable. Por ejemplo, una función de hashing para este problema podría ser quitar la parte de letras de las patentes y quedarnos solo con la parte numérica. Entonces tendríamos un vector de 1000 posiciones, algo mucho más coherente en tamaño, en donde la patente MNK025, por ejemplo, iría en la posición 25 y la patente MNE165 iría en la posición 165. El problema se da cuando venga un vehículo con patente, por ejemplo MNE 165, pero dicha posición ya estaba previamente ocupada por otro vehículo. Cuando sucede esto se dice que hay una colisión. Y las técnicas de hashing tratan básicamente sobre las diferentes funciones de generación de claves y cómo resolver este tipo de problemas. Vayamos a algunas definiciones. Primero definamos lo que es una tabla de hash. Básicamente una tabla de hash es una estructura de datos que asocia llaves o claves con valores que funcionan a modo de direcciones en la misma. Estos valores son calculados mediante lo que se conoce como función de hashing. Y una función de hashing toma la clave del dato y devuelve un valor que será el índice de entrada en la tabla. Entonces, si K es una clave y P es una posición o entrada de la tabla, decimos que H va de K a P y P es igual a H de K. Las buenas funciones de hashing son las que producen resultados uniformes, evitando en primer lugar colisiones y en segundo lugar agrupamientos en ciertas zonas de la tabla. Para que una función de hashing sea buena, todas las claves que pasan por ella deben tener la misma probabilidad de caer en cualquiera de las posiciones de la tabla hash. En hashing existen dos grandes problemas. El primer problema es definir el tamaño de la tabla hashing. Si conociéramos la cantidad de claves a guardar o tenemos un número aproximado, digamos n, el tamaño de la tabla m debería ser tal que la proporción entre n y m sea aproximadamente 0,8. Esta proporción se llama factor de carga. Entonces decimos que lambda, factor de carga, es igual a n sobre m y pedimos que lambda sea menor o igual a 0,8. Un valor más chico de lambda produciría una tabla con mucho desperdicio, es decir, con demasiados lugares vacíos. Un valor más grande, por otro lado, generaría muchas colisiones, por lo que perderíamos eficiencia en cuanto a los tiempos de búsqueda, inserción y borrado. Un segundo problema es que como los índices de la tabla son números naturales más el 0, si nuestras claves no son de tipo numérica, entonces debemos convertirlas a un formato de este tipo. Si son letras, podremos pasarlas a un valor entero con alguna convención. Por ejemplo, tomar sus valores ASCII y sumarlos.
Por ejemplo, acá lo hacemos con las letras A y B, ¿sí? Lo recomendable es tomar estos valores en cierta base, y como los códigos ASCII se representan con 128 posiciones, se aconseja aplicar esta base para este tipo de claves, como lo vemos acá en este ejemplo. Algunas funciones de hashing son división, doblamiento folding, mid-square, extraction, radix transformation. Veamos cada una de ellas. La función de la división o módulo es la función de dispersión más simple. Toma el resto de la división entera entre el valor k de la clave y cierto t, tamaño de la tabla. Entonces hacemos p igual a k módulo t. El operador resto nos genera valores que van en el rango entre 0 y t menos 1. Entonces, para lograr la mayor dispersión posible, se recomienda que el valor de t, que es el tamaño de la tabla, sea un número primo. Por ejemplo, si tenemos 5000 claves a almacenar, teniendo en cuenta un factor de carga de 0,8, deberíamos tener un tamaño de la tabla aproximado a 6250. Por lo tanto, buscamos un número primo cercano a 6250, preferentemente superior, y en este caso sería el 6257. Entonces, el tamaño de la tabla será de 6257 y los índices van a ir entre 0 y 6256. La función de hashing que vamos a utilizar entonces va a ser p igual a k módulo 6257. Entonces, si necesitamos ingresar a la tabla la clave 113.521, esta deberá ir en la posición p igual a 895. Y la clave 28.413 va a ir en la posición p igual a 3.385. Como vemos, no conserva un orden en que las claves más chicas van en las posiciones inferiores de la tabla y las más grandes en las superiores. Ahora, si queremos ingresar el dato con clave 44.694, fíjense que lo vamos a tener que colocar en la posición P igual a 895, que es la misma posición de la primera clave. Aquí es donde se está produciendo la colisión. Es decir, que elegir un T que sea un número primo no garantiza que las colisiones no se produzcan, pero sí las va a minimizar. La función división o módulo se puede utilizar sola o, como veremos más adelante, las demás funciones de hashing terminan aplicando esta función para que los valores no excedan el tamaño de la tabla. Otra función de hashing es la multiplicación. Consiste en tomar un valor entre 0 y 1, multiplicarlo por la clave y tomar la parte fraccionaria del resultado y multiplicarlo por el tamaño de la tabla. Esto nos va a dar la posición final dentro de la tabla de hash. Folding es otra de las funciones de dispersión. Acá las claves se dividen en varias partes, las cuales luego se suman. Por ejemplo, si tenemos este número de quit, podemos dividirlo en 4 partes, tomando de a 3 dígitos, y luego sumar estos valores. Finalmente, si el tamaño de la tabla es menor al número obtenido, se aplica la función módulo. Y en el caso de las claves de tipo string, lo que se puede hacer es algún corte obteniendo strings más pequeños para realizar luego un SOR entre ellos, tomando sus valores ASCII. Esta técnica tiene como característica que logra una mejor dispersión. Por ejemplo, si se tiene la cadena S igual a ABCD, la cortamos en dos subcadenas, S1 y S2, y tomamos los valores ASCII de cada una. Luego, el valor de A va a ser 97, el de B 98, etc. Entonces, tomamos los bits correspondientes y hacemos un XOR. Acuérdense que el XOR es el O exclusivo, es decir, pone el bit en 1 si alguno de los dos bits está en 1, pero no ambos. Bueno, el resultado anterior entonces nos da 518. Y por último, una vez hecho esto, se puede aplicar la función módulo con el tamaño de la tabla. Otra función de hashing es mid-square.
Esta función toma la clave, la eleva al cuadrado y luego se queda con los dígitos centrales, dado que son los que presentan una variación más uniforme. Por ejemplo, si la clave era 1536, entonces se hace 1536 al cuadrado y nos quedamos con los dígitos centrales 592. Al igual que en el caso anterior, se puede aplicar, si fuera necesario, la función módulo. Extraction es otra función de dispersión. Acá el valor se toma extrayendo alguna parte de la clave. Si utilizamos el mismo número de quit anterior, podemos quedarnos con los 4 primeros dígitos y con los últimos 4. O una combinación tomando los 2 primeros con los últimos 2. Extraction es otra función de dispersión. Acá el valor se forma extrayendo alguna parte de la clave. Si utilizamos el mismo ejemplo anterior, con el número de quit, nos podemos quedar con los 4 primeros dígitos y con los últimos 4. O también podríamos hacer una combinación tomando los 2 primeros y los 2 últimos. En este caso en particular hay que ser cuidadosos con los dígitos a tomar porque los números de quit comienzan siempre con 20, 23, 24 y 27 si son personas físicas. Entonces se corre el riesgo de que se produzcan muchas colisiones. Radix Transformation es otra función de dispersión que toma la clave y la cambia de base. Por ejemplo, si la clave es 425, lo asume como que está expresado en base 16, por lo tanto la nueva clave va a ser K', ¿sí? Haciendo el pasaje a decimal, y finalmente se puede aplicar la función módulo, ¿sí? Como en los demás casos. Existe también lo que se denomina Universal Hashing, que es básicamente para cada clave aplicar una función de hashing de forma aleatoria, de un conjunto de funciones de hashing que uno tiene a disposición. Esto lo que evita es que todas las claves vayan a parar al mismo lugar y por supuesto que de esta manera también se evita de que suceda el peor caso en orden de complejidad. Como dijimos, las colisiones se producen cuando más de una clave nos devuelve el mismo valor, luego de aplicarle la función de dispersión. La cantidad de colisiones depende de la función de hashing aplicada y también del tamaño de la tabla. Según sea el tratamiento de las colisiones, este problema no solo va a afectar el ingreso de un nuevo dato, sino también que puede afectar la eliminación y la búsqueda de datos. Los métodos de resolución se clasifican en hash cerrado, hash abierto y bucket addressing. Existen varios métodos para tratar las colisiones. Algunos de ellos son open addressing, linear proving, quadratic proving, double hashing. Todas estas técnicas pertenecen a lo que se denomina el hash cerrado, que es cuando todos los elementos se guardan en una misma tabla o vector. Pasemos a ver el Open Addressing o direccionamiento abierto. Es cuando toda la información se guarda en la misma tabla. Bueno, lo que acabo de decir. Lineal Proving o sondeo lineal es el método más simple del direccionamiento abierto. Si una determinada posición de la tabla ya está ocupada, se pone al elemento en una posición por delante. El problema es que pueden quedar varios elementos agrupados en una determinada sección de la tabla. La posición en la tabla va a estar dada por el hash de la clave más el p sub i, con p sub i igual a i. Por ejemplo, si hk es igual a 132 y esta posición no está libre, se intenta con la posición 133, luego con la 134 y así sucesivamente. Si llegamos al final de la tabla, se comienza desde el principio hasta encontrar la primera posición libre. Veamos un ejemplo de lineal proving. Supongamos que tenemos las claves A, B y C y todas van a parar a la posición 4. Entonces, al detectar que la posición 4 está libre, lo que hace es guardar la primera clave. Luego, al resolver el hash de B y detectar que la posición 4 está ocupada, entonces avanzo un lugar
y guarda la segunda clave en la posición 5, que es la primera libre. Y finalmente, al hacer el hash de C y detectar que la posición 4, tanto la posición 4 como la 5 están ocupadas, avanza una nueva posición hasta el siguiente libre y lo guarda en la posición 6. El problema con el sondeo lineal es que agrupa claves en ciertas zonas de la tabla. Una mejora es tomar la función p como cuadrática. En ese caso, p de i va a ser igual a i al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, si tomamos el mismo ejemplo anterior, vemos que si h de k es igual a 132 y esa posición se encuentra ocupada, entonces lo que va a hacer es intentar con h de k más p de 1, ¿sí? Que es 132 más 1 elevado al cuadrado, 133, y así sucesivamente. El siguiente intento lo que va a hacer es intentar con h de k más p de 2, que es básicamente 132 más 2 al cuadrado igual a 136, en lugar del 134 anterior. Eh, Estos saltos lo que hacen es que los datos queden de forma más dispersa y no se agrupen en ciertas zonas. Veamos un ejemplo, suponiendo las tres claves, las tres van a parar a la posición 1, lo que guarda primero es la clave A en la posición 1 porque está libre, luego calcula dónde tiene que guardar la B. Para ese cálculo lo que hace es el hash de b más i al cuadrado. Eso da 2, entonces lo guarda en la posición 2. Y finalmente, para guardar c, lo que hace de vuelta es recalcular. Hace el hash de c más i al cuadrado con igual 2. Eso te da 5, entonces lo guarda en la posición 5. En double hashing se usan dos funciones de hash para obtener la posición. Es la mejor solución para el direccionamiento abierto. El cálculo para encontrar una posición vacía va a ser P igual a HK más I por H2K, con I un número natural. El caso en el que I vale 0 es simplemente HK. Y si se produce una colisión, se intenta sumándole una nueva función de dispersión. En el caso de seguir colisionando, se sumará el doble de dicha función y así sucesivamente. Al terminar, siempre se aplica el módulo con el tamaño de la tabla. Veamos un ejemplo de double hashing. Supongamos que la función hk toma el módulo de la clave con cierto valor t, tamaño de la tabla. Supongamos t igual a 1019, una segunda función de hash que es el módulo, pero con un valor distinto, por ejemplo 1018. Entonces, si tenemos la clave 15.924 y le aplicamos la función de hash, eso me da 939. En caso de estar ocupada esa posición, hacemos eh, P igual a H 15.924 más H2 de 15.924. Eso me da un total de 1.293. A ese valor volvemos a aplicarle el módulo con 1019 y nos queda 274. ¿Sí? Si tuviéramos una nueva colisión, los cálculos van a ser H de 15.924 más 2 por H2 de 15.924. Y eso nos daría un total de 1947. Fíjense que al aplicarle el módulo a este valor con 1019 nos queda 928. Como vemos, este tipo de redireccionamiento dispersa mucho más las claves que los métodos anteriores. El borrado de un elemento no es tan sencillo como se podría pensar en un primer momento. En primer lugar, hay que ubicar el elemento, es decir, se realiza una búsqueda. Esta búsqueda dependerá de la forma en que se resolvieron las colisiones. Supongamos que se desea borrar la clave K. Entonces, si en h de k hay otro elemento, deberíamos aplicar el método de resolución de colisiones. Fíjense, por ejemplo, en este caso, si queremos, supongamos que estamos utilizando una función de hash y que las colisiones se resolvieron mediante un método de Open Addressing lineal, ¿sí? Si yo quisiera borrar a B, aplico
la función de hash AB, eso me da como resultado la posición 4 de la tabla. En la posición 4 de la tabla detecto que se encuentra el elemento o la clave A, ¿sí? Entonces, mediante el mismo método de resolución de colisiones, sigo avanzando hasta encontrar a B. Avanzo en una posición y en la posición 5 lo encontré y lo puedo borrar, no hay problema, ¿sí? Ahora, supongamos que el paso siguiente sea borrar a C, ¿sí? De vuelta, aplico la función de hash, me paro en la posición 4, como está ocupada por A, tengo que avanzar hasta llegar a la posición C o un espacio vacío. Bueno, resulta que al avanzar en una posición, en la posición 5 encuentro espacio vacío y cortó la ejecución del borrado, ¿sí? Eh, en ese caso, es como que no encontramos el elemento que queríamos borrar, ¿verdad? Bueno, eso está mal, ¿no? De alguna manera tenemos que resolverlo. Por lo tanto, la idea ¿cuál es? Dejar algún tipo de marca en la celda para indicar que dicho lugar estuvo anteriormente ocupado y que en caso de buscar otra clave, la búsqueda no se detenga, ¿sí? En caso de encontrar dicha marca, ¿sí? Em, para eso se utiliza, o para dejar estas marcas, alcanza con utilizar algún campo adicional de tipo boolean que indique falso si nunca fue ocupado esa posición de la tabla y verdadero si lo fue, ¿sí? Chaining o encadenamiento es un método de hash abierto. Este método contempla que las claves no tienen por qué estar en la misma tabla, por lo que cada posición de la tabla en realidad será un puntero, una lista enlazada con claves. Por ejemplo, supongamos que las claves A, E y F devuelven el valor 1 luego de aplicar la función de hash. Las claves B y T devuelven el valor 3 y H el valor 4. Entonces, si las claves se ingresan en el siguiente orden, A, H, E, T, F y B, la tabla nos quedaría con esta pinta, ¿sí? Los procesos de inserción en este método, tanto la inserción como la eliminación y la búsqueda, son los mismos que para cualquier lista una vez calculada la posición. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Las colisiones se resuelven más fácilmente. El vector de la tabla puede ser mucho más pequeño de lo que sería si se utilizara hash cerrado. Y por otro lado, la tabla no contiene los registros en sí, sino punteros a los mismos. Esto quiere decir que ocupa menos espacio. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, si los registros no son muy grandes, las listas terminan ocupando mucha más memoria en comparación a lo que se quiere guardar. Bucket addressing o direccionamiento de cubos es otro método de tratamiento de colisiones. La idea aquí es guardar los datos en la misma tabla, pero en cada posición, en lugar de tener solo un lugar, podríamos tener varias posiciones. Esto se puede hacer en una matriz, ¿sí? Para el ejemplo anterior, la resolución con buckets sería esta que tenemos aquí. El problema con este tipo de soluciones es que al utilizarlos se ocupa mucho espacio para posiciones vacías y en una cantidad muy acotada puede a su vez agotar un bucket fácilmente, ¿sí? Em, por lo cual habría que determinar qué decisión tomar en este caso, ¿no? ¿Cuál sería el tamaño ideal en estos casos? Las variantes son utilizar Open Addressing, ¿sí? O también se puede usar memoria adicional mediante un puntero a un bucket dinámico para estos casos. Una función de hash que no produce colisiones es una función de hash perfecta. Por supuesto, si las claves no son conocidas de antemano, no podemos garantizar que esto suceda porque desconocemos si alguna futura clave pueda llegar a producir una colisión. Em, Sin embargo, los problemas
en que las claves son conocidas de antemano, podemos conseguir plantear una función de dispersión sin colisiones, ¿no? Las funciones de hash perfecta logran un tiempo de búsqueda óptimo, es decir, con un orden de complejidad O de 1. Si una función, además de no producir colisiones, tiene una tabla de tamaño n en donde se almacenarán n datos, decimos que es una función de hash perfecta mínima, ¿sí? Es decir, no tenés desperdicio de tiempo en la búsqueda ni desperdicio de memoria. No es sencillo lograr una función de hash perfecta. Existen algunos métodos que determinan formas de lograrlas, pero no los vamos a ver en este curso. Bien, hasta aquí llegamos con la parte teórica de hashing.